Les doy la bienvenida a este estudio bíblico en el Evangelio de Marcos, la segunda parte de un pasaje realmente solemne, nada más y nada menos que el pasaje que trata acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en Marcos, en el capítulo 15 y los versículos 21 al 41. Si han seguido estos estudios, recordarán que nos quedamos a la mitad de este pasaje y hoy tenemos el propósito, con la ayuda del Señor, de completar algunas consideraciones en él. Pero antes de hacer ninguna de estas cosas, vamos a leerlo nuevamente, lo vamos a leer entero. Ya sé que en la ocasión anterior también lo leímos, pero ya digo siempre que es muy importante, más que cualquier otra cosa, estar bien familiarizados con el texto bíblico. Así que vamos a comenzar entonces nuestra lectura en el capítulo 15 de Marcos, versículo 21. Y dice así: Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Bueno, un texto realmente impresionante, muy solemne, que nos asusta incluso el acercarnos a él para hacer ningún comentario de esta palabra, que de por sí sola ya es muy explícita. Pero en todo caso, por considerar algunos detalles, debemos recordar que nos quedamos en el momento en que unas densas tinieblas cubrieron toda la tierra. Esto está en el versículo 33. Y ahora, de entre esas tinieblas que hablaban de la separación, del juicio, de la ruptura, pues en medio de todas esas surge este grito desesperado, en cierto sentido, del Señor Jesucristo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una cita, como seguramente ustedes ya saben, del Salmo 22, un salmo mesiánico que recoge los sufrimientos del Mesías en estos momentos
y los recoge desde la perspectiva interna del propio Mesías, cómo se sentía, cómo estaba viviendo cada una de estas circunstancias, de estas cosas que pasaban allí. Dice el Salmo 22, al que hace referencia, como digo, este pasaje, que se está cumpliendo aquí, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Sin duda esta ruptura, este desamparo del Padre sobre su Hijo, para nosotros es un hecho imposible de explicar adecuadamente. Es un misterio en cierto sentido. El Señor Jesucristo era Dios y como tal no podría haber ruptura dentro de la Trinidad. Es verdad, también era hombre y en ese sentido, pues sí, podría haber una ruptura entre Dios y el hombre, pero es que tampoco esto era la cuestión, porque Cristo como hombre era un hombre perfecto, no había ninguna razón para que el Padre, para que Dios cerrara la comunicación de alguna manera, por expresarlo no sé bien cómo, pues rompiera, abandonara, desamparara a un hombre perfecto, porque el pecado es la causa de la separación. Entonces, es inexplicable por qué se produjo esta ruptura. Es inexplicable desde la perspectiva de que Cristo era Dios, desde la perspectiva de que Cristo era un hombre perfecto. A no ser que, y esta es la verdadera razón a la que apunta todo esto, a no ser que esta separación realmente fuera causada por otra razón. La causa fuéramos usted y yo, nuestros propios pecados, los que causaban esta separación. Y tenía que ser así, porque Cristo no había hecho nada digno para morir. Él estaba en aquel momento ocupando nuestro lugar, cargando sobre sí la culpabilidad de nuestros pecados. Él se había presentado como representante de la raza humana caída, pecadora. Y en ese sentido es que el Hijo sufre entonces la separación del Padre. Cuando Él se presenta como ofrenda por nuestros pecados, cargando sobre sí mismo toda la culpabilidad, esa carga judicial que nuestros pecados conllevan. Y esto es difícil que podamos sondear y llegar, es imposible que lleguemos a entender plenamente lo que supuso esto para el Señor Jesucristo, el grado de sufrimiento que esta separación trajo para nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tal vez podemos entender algo de los sufrimientos físicos, porque aunque no hemos sufrido la cruz, evidentemente, pero nos podemos hacer una idea de lo que se puede sentir cuando nos dan latigazos, cuando nos traspasan con un clavo las manos, aunque no lo hayamos experimentado personalmente, pero con algo de imaginación podemos llegar de alguna forma a acercarnos a ese dolor. Pero este otro dolor espiritual, este sufrimiento espiritual, el Hijo, el amado Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, separado de su Padre por causa de nuestros pecados, porque toda la culpabilidad caía sobre Él en esos momentos, es imposible hacerse una idea de lo que esto supuso para Él. Para Cristo este aislamiento, esta separación, era la peor de todas las agonías que implicaban la cruz. Y esto incluso lo podemos apreciar hasta en la forma en la que Él se expresaba en oración aquí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En realidad es la primera vez que escuchamos al Señor hablar así, porque Él siempre se había referido a Dios como su Padre. Era algo característico del Señor Jesucristo que rompió con todos los esquemas del Antiguo Testamento, porque es verdad que el pueblo alguna vez, como el conjunto de la nación judía, en algunos momentos se referían a Dios como su Padre. Pero ningún israelita, mira que los salmos, hay prácticamente todos los salmos, la inmensa mayoría de los salmos son oraciones y no encontrarán a los salmistas, bien que
tienen una relación muy cercana con Dios, pero nunca empiezan diciendo, Padre, Padre nuestro, Padre mío. Nunca, nunca los van a escuchar así. Cuando el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos a orar y les dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso fue rompedor, fue algo único, algo totalmente nuevo. Y él siempre se refería al Padre de esta manera, Padre, Padre. Sonaba con una dulzura en los labios del Señor cuando lo leímos en los Evangelios, Padre. Y nos enseñó a nosotros a orar así, invitándonos a disfrutar de esa misma cercanía. Pero ahora en la cruz, fíjense que por primera vez cambia, ya no es Padre, ahora es Dios mío, por primera vez. Esa relación fraternal entre el Padre y el Hijo, que había existido a lo largo de toda la eternidad, ahora es cambiada por una relación no fraternal, sino judicial. El Padre es el juez, el Hijo carga la culpa, el pecado, por el pecado, se presenta como ofrenda. Y eso implica un cambio en la relación. Ya digo, es imposible sondear y colocar cada cosa. Nos gustaría colocar cada detalle en su sitio, pero es imposible. Aquí hay misterios que ningún ser humano puede explicar razonablemente. Aunque, en la medida en que difícilmente entendemos algo, es un hecho que realmente nos conmueve. Que Dios estuviera dispuesto a hacer algo así por nosotros. Que estuviera dispuesto a entregar a su propio Hijo, aquel con el que nunca se había separado, nunca había desamparado, nunca había habido esta ruptura de ningún tipo durante toda la eternidad. Y por primera vez ocurre para salvarnos a nosotros. Todos recordamos ese versículo tan conocido en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A mí de este versículo, me impresiona todo, evidentemente, pero la primera parte es quizás en la que siempre me detengo. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. No de cualquier manera, de tal manera. Es algo tan especial, algo tan único, tan intenso, tan sobrecogedor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que nosotros no nos perdamos, para que nosotros tengamos acceso libre a la presencia de Dios, para que nosotros seamos amparados por Dios, Él, su propio Hijo, fue desamparado. Esto era así, para que los demás santos de todos los tiempos pudieran disfrutar del auxilio divino en cualquier circunstancia. El Hijo, su propio Hijo, su unigénito, que marca esta relación única y especial que el Padre y el Hijo tenían, Él tuvo que ser desamparado. El Salmo 22 que hemos citado en este contexto, pues abunda en esta idea. Él desamparado para que nosotros podamos ser amparados. Dice el Salmo 22, versículos 4 al 8. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esto en cuanto al resto de la humanidad. Pero ahora dice él, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Dios escuchó a los otros hombres, a cada uno de nosotros, nuestros clamores, nuestras necesidades, pero a su propio Hijo, este grito de desamparo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que Dios pudiera ampararnos a nosotros, tuvo que desamparar a su Hijo. ¿Cómo podemos quedar indiferentes ante un hecho así, que Dios hiciera esto? Estamos hablando del Dios eterno,
de la vida de su propio Hijo, de cosas que están a otro nivel diferente que el nuestro. Nosotros somos criaturas, Él es el Creador. Nosotros somos seres de este tiempo, con fecha de creación. Él es el eterno Dios. Y Él hizo todo esto por nosotros. Y ahora, para que nosotros podamos disfrutar de la luz de Dios, Él quedó envuelto en aquellas densas tinieblas de las que nos habla este texto. ¿Cómo interpretaron este hecho los que estaban allí? Pues, una vez más, burlándose de él. Algunos decían al oírlo: mirad, llama a Elías. No entendieron el sentido del grito del Señor Jesucristo, porque los que entienden el hebreo dicen que esta cuestión, Dios mío, pues suena parecido al nombre del profeta Elías. Y ellos, pues evidentemente, no entendieron ni se aproximaron mínimamente a la gravedad y la importancia de lo que allí estaba ocurriendo en aquellos momentos. Por el contrario, estaban dispuestos a hacer burla de cualquier cosa, de lo que entendían y de lo que no entendían. Se reían de todo. Intentando buscar una explicación a esto, pues algunos han pensado que tal vez, puesto que la Escritura anunciaba que Elías vendría antes que el Mesías, pues ellos interpretaron quizás, piensan algunos, que está llamando a Elías. Bueno, pues se ha hecho él cree que es el Mesías, pues que estará esperando que venga Elías en ese carro de fuego en el que ascendió al cielo para que venga a liberarle y a demostrar que él sí que es el Mesías. Bueno, no lo sabemos. En todo caso, su intención, una vez más, era ridiculizarle y menospreciarle todo cuanto pudiera. Y entonces, continúa el texto, y corrió uno empapando una esponja de vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Bueno, sabemos que al comienzo del proceso de la crucifixión le habían ofrecido vino mezclado con mirra, que era una bebida que lo único con lo que se pretendía era atenuar, adormecer un poco pues los sentidos, con el fin de que los tormentos de la cruz fueran un poquito más llevaderos. Poquito. Y el Señor rechazó aquello. Él quería estar plenamente consciente, sabiendo en cada momento qué era lo que estaba haciendo. No perdió el sentido, la conciencia en ningún momento. Él sabía en todo tiempo, en cada minuto, lo que allí estaba pasando. Pero ahora, después de 6 horas, clavado en aquella cruz, el Señor dice el texto de Juan, que gritó y dijo: tengo sed. Una vez más, el que se había ofrecido como: yo soy, cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquel que había ofrecido dar de beber y calmar la sed de todos, ahora dice: tengo sed. Él sufrió la sed, igual que sufrió el desamparo y tantas otras cosas, con el fin de poder calmar nuestra sed. Pero él allí tenía sed. Y entonces, en ese momento, le ofrecieron un vino agriado, era la bebida de los pobres, que se podía considerar vinagre, y que servía para calmar la sed, cuando ya uno había perdido un poquito la noción de las cosas. Y en este caso el Señor sí que lo aceptó. Y se volvió a cumplir otra escritura más del Antiguo Testamento, en esta ocasión en el Salmo 69, versículos 20 y 21. El escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto vuelve a enfatizar el hecho de que Cristo realmente era el Mesías, porque estaba cumpliendo todo lo que el Antiguo Testamento había dicho que se habría de cumplir en el Mesías, pero ellos no entendían nada de todo esto. Y entonces, en ese momento, versículo 37, mas Jesús, dando una gran voz,
expiró. Dio una gran voz. También lo vemos en los otros evangelistas. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, dice Lucas capítulo 23, versículo 46. Y en Juan 19, versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bueno, como ya dijimos en el estudio anterior, la muerte sobrevenía a los crucificados por agotamiento. Ellos intentaban prolongar su vida y eso les llevaba a sufrir cada vez más de todos aquellos penosos, cosas terribles que hacían sobre ellos. Los clavos, la asfixia, la posición totalmente retorcida y sumamente incómoda. Y cuando ya no tenían más fuerzas para sostenerse, apoyados en aquel pequeño peldaño que habían colocado abajo en la cruz, aquel pequeño taco de madera, cuando ya no podían aguantarse más, se desplomaban y entonces morían por asfixia. Y en ese caso, cuando el reo realmente moría por agotamiento, es muy raro que justo en el último instante antes de morir, el Señor clamara a gran voz, diera un fuerte grito, porque en realidad en esos momentos lo que les faltaba era precisamente eso, las fuerzas, la capacidad para decir nada. Estaban ya asfixiados, extenuados después de horas y horas clavados allí. Esto tal vez a nosotros nos pueda parecer normal, lo del grito, pero hay que entenderlo en el contexto. Quien se dio cuenta de lo extraño que era esto era el centurión que estaba allí. Él quedó realmente muy impresionado y vamos a ver a continuación que él hace cierta exclamación después diciendo que allí había habido eso parece como que le dio la clave que le faltaba para llegar a la conclusión de que allí había ocurrido algo extraordinario, según nos dijo luego un poquito más adelante el centurión. Ahora, ¿cómo debemos entender este grito, esta gran voz? Bueno, algunos podrían pensar que podría ser el lamento desgarrador de alguien que era vencido por la muerte. Pero este no era el caso de nuestro Señor Jesucristo. Él había dicho antes de ir a la cruz, dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. No era el grito desgarrador de alguien que es vencido por la muerte, porque Cristo fue a buscar la muerte. Aquí la diferencia está en que en su caso la muerte no es quien se acerca a él para arrebatarle la vida, sino que es él mismo, quien salió al encuentro de la muerte. Él mismo se estaba entregando, él mismo vencía la muerte por medio de su propia muerte. Es paradójico, pero es así. El Evangelio nos lo explica de esta manera. Y entonces ocurrió algo importantísimo. Nos dice el texto, versículo 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Esto, pues, en ese momento no estaba ocurriendo allí mismo, en el monte Gólgota, sino que estaba ocurriendo en el templo. Y esto era asombroso. Este velo, ¿qué velo era este? Bueno, ustedes saben que el templo, primero el tabernáculo y luego el templo, pues tenía diferentes partes. Tenía un atrio, que era la parte de entrada, pero luego ya una vez dentro de la casa, de lo que era el lugar propiamente de la habitación de Dios, el templo, pues allí estaba dividido no obstante en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo los sacerdotes, hijos de Aarón, pues allí podrían hacer ciertas cosas, con algunas limitaciones. No era donde se realizaba constantemente la actividad, más bien la actividad se realizaba fuera, en el atrio, donde estaba el altar del holocausto, el lavacro, todo aquello, ¿no? En el lugar santo había ciertas cosas que había que hacer, los panes de la proposición, las lámparas, el altar del incienso, bien. Pero luego, para entrar al lugar santísimo había un velo, un tupido velo,
que separaba, que hacía división entre el lugar santo y el lugar santísimo donde estaba el arca, con los querubines, con el propiciatorio. Era propiamente, simbólicamente, el trono de Dios, donde Dios se encontraba. Y ese velo impedía entrar allí. De hecho, allí solamente entraría el sumo sacerdote un día al año. Primero para ofrecer por sí mismo un sacrificio y luego para ofrecer un sacrificio por los pecados de ignorancia de todo el pueblo, el día de las expiaciones. Por lo tanto, era un lugar restringido, allí el acceso era limitadísimo, limitadísimo. Y ahora, de repente, en el mismo instante en que el Señor Jesucristo está muriendo, el velo del templo se rasga, y noten bien, se rasga de arriba abajo. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué significado tenía todo esto? Bueno, lo primero que debemos decir es que si el velo se rasgó de arriba abajo, podría haber dicho simplemente el velo se rasgó. Bueno, pues no tendríamos más detalles, pero el hecho de que insista en que fue de arriba abajo, lo que nos da a entender es que fue una acción que surge desde arriba, surge parte de Dios mismo, es Él quien abre el camino, quien abre, digamos, la puerta de entrada. Por lo tanto, es la primera acción, la primera respuesta de Dios a lo que acababa de ocurrir en el Gólgota. Lo que acababa de ocurrir es que Cristo acaba de morir. Y esta fue inmediatamente la inmediata respuesta del Padre. ¿Qué significaba? Bueno, es importante. Para empezar, a los sacerdotes me imagino que les sobrecogería. Qué espanto. El lugar santísimo abierto. Todo a la vista de los que estaban allí. Me imagino que inmediatamente se detuvieron los servicios en el templo hasta que eso se hubiera solucionado, el velo se hubiera vuelto a coser, aquello estuviera de nuevo cerrado. Pero nos podemos imaginar el asombro, la perplejidad de aquellos hombres. ¿Qué llegarían a pensar? ¿Cómo lo interpretarían? ¿Lo unirían tal vez a los otros hechos que habían ocurrido allí en la cruz, aquellas tinieblas a pleno en el mismo mediodía, esas tinieblas que cubrieron la cruz? ¿Asociarían algo? Me imagino que en primer lugar en primer momento intentarían ocultar este hecho, pero algo así rápidamente se divulgaría por todos los sitios. ¿No pensaron en todo esto? ¿No lo asociaron con todas las demás cosas? ¿No le dieron ningún sentido a lo que estaba ocurriendo allí? Probablemente ellos no lo hicieron, pero quien sí lo hizo fue la Iglesia cristiana, y especialmente el autor a los hebreos, como diríamos aquí, hila muy fino. Se da cuenta perfectísimamente de todas las implicaciones que este hecho tiene. Y la epístola a los hebreos abunda en este hecho. Y debemos de detenernos un momento, porque para nosotros debe de ser importante lo que esto significa, puesto que es, como digo, la primera respuesta de Dios, del Padre, a la muerte de su Hijo. ¿Qué significa? Bueno, pues la primera cosa que el autor a los hebreos señala es que el camino hasta el lugar santísimo había quedado abierto por la muerte del Señor Jesucristo y ya nunca más volvería a estar cerrado. Desde este instante, cualquier persona que lo deseara puede acercarse hasta Dios mismo, hasta su mismo trono, confiadamente. Todas las barreras que impedían ese acceso quedaban borradas, habían desaparecido. Y esto es asombroso, es que lo es que no sé cómo explicarlo, porque me parece increíble. Yo tengo hijos, y aunque soy un cristiano, si hicieran algo a mi hijo, a alguno de mis hijos, una muerte violenta, injusta, con saña, con odio, con mucho sufrimiento, por supuesto, yo como cristiano, con la ayuda de Dios, por supuesto, buscaría la forma de perdonar a los agresores e incluso llegar a amarlos. Pero siendo honestos,
yo reconozco que esto sería algo que o Dios produce en mí o yo sería incapaz de sentir esto. Es algo que está fuera de mi alcance, de lo que yo soy capaz de hacer por mí mismo. Necesitaría en todo caso de Dios, sin lugar a dudas. Porque el hombre natural, el ser humano, su instinto es de venganza. De esto me habéis hecho, tengo el poder, ya veréis lo que voy a haceros a vosotros, si yo supiera quiénes son. Esto sería la tentación, indudablemente. Y ahora, fíjense lo que han hecho al Hijo de Dios, lo que la humanidad hicimos al Hijo de Dios. Lo matamos de la peor de todas las formas posibles. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Pues en lugar de venganza, es todo lo contrario. Es increíble. Dios abre la puerta de su casa para que podamos entrar allí. Pero si acabamos de matar a su hijo, y Él abre la puerta de su casa, solamente un Dios de amor, de un amor así, de tal manera amó Dios al mundo, un amor así, pues es que no, es inconcebible de otro modo. Dios no estaba planeando venganza. Dios estaba abriendo ahora su corazón, su casa, para que las personas, sus enemigos, se acercaran a Él. Nos estaba dando el don, el regalo del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es un regalo. El hecho de podernos arrepentir es un regalo. Porque lo lógico, en justicia, ya no de venganza, sino en justicia, lo lógico es que el hombre tuviera que pagar por lo que acababa de hacer. Y ahora Dios da la posibilidad para que los hombres se arrepientan. El primer sermón del apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles logra transmitir, por el poder del Espíritu Santo, logra transmitir estas verdades. Y la gente, los judíos allí que le escuchan, lo entienden. Me imagino que se echan las manos a la cabeza y dicen, ¿pero qué hemos hecho? Cuando Pedro les dice, vosotros habéis matado al mismo Hijo de Dios. Y Dios le ha levantado de entre los muertos y le ha hecho Señor y Cristo. Y ellos se ponen a temblar. Hemos matado al auténtico Mesías. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? Y entonces Pedro les dice, arrepentíos. Existe la posibilidad del arrepentimiento. Dios podría haber cerrado la puerta definitivamente. Ya no entráis, ni queráis ni no queráis. Y Dios da el don, la posibilidad de que el ser humano se doblegue ante Dios y se arrepienta. ¡Qué grande es Dios! Esto, en la terminología bíblica, no es propiamente el amor de Dios. Lo incluye, evidentemente, pero es mucho más que el amor de Dios. La Biblia tiene un término específico para esta actitud. Es la gracia de Dios. Es mucho más que el amor. Dios ama, pero cuando ama de esta forma, cuando ama a pesar de todo, cuando ama a sus enemigos, cuando después de todo lo que los hombres le hemos hecho, Él sigue amándonos y nos abre las puertas de esta forma, eso es la gracia de Dios. Un amor que de ninguna manera merecemos y que se manifiesta a raudales con esta riqueza, con esta generosidad que nos deja boquiabiertos, nos deja impresionados. ¿Qué significa entonces el hecho de que el velo se rasgó de arriba abajo? Bueno, primera cosa, Dios estaba abriendo el camino para que los hombres pecadores y rebeldes pudieran acercarse a Él por medio del arrepentimiento. Un camino nuevo y vivo hasta la misma presencia de Dios, hasta el mismo trono de Dios. Pero también, de alguna forma, ese velo se rompe no solamente para que las personas entren, sino en otro sentido podríamos interpretar también, y esto quedaría confirmado por algunas otras partes de la Escritura, que Dios mismo estaba saliendo, abría la puerta porque Él mismo estaba saliendo de aquel lugar, de aquel templo material, físico en Jerusalén. ¿Qué sentido tendría que en aquel lugar donde se odiaba tanto a su Hijo, es verdad, es cierto, estaba lleno de religiosidad y de hechos religiosos, pero en el fondo odiaban a su Hijo, no le amaban a Dios? ¿Qué sentido tendría que Dios siguiera morando en ese lugar? Allí ya no quedaba nada de vida. No había ninguna razón para que el templo siguiera existiendo. Así que, pues, Dios
abre el velo porque él mismo también sale de aquel lugar concreto. Todo aquello era un símbolo, dice Moisés cuando está escribiendo, cuando está creando el primer modelo de esto, el tabernáculo, dice que lo tuvo que construir de acuerdo al diseño que le fue mostrado, y Hebreos confirma esto, de que el templo, el tabernáculo físico aquí en la tierra, era un símbolo a escala pequeño de las verdaderas, de las realidades auténticas y eternas del cielo. Simbolizaba el cielo de alguna manera. Dios sale de este templo material, pero Él sigue estando en su templo, en el cielo, donde nos invita a ir. Pero Él sale de este templo material, porque aquel ha perdido su razón de ser, ya no es coherente que siga existiendo. Así que no tardaría mucho en ser destruido aquel templo. Y no solamente el templo sería destruido, sino que también el sacerdocio levítico, íntimamente asociado a este templo, pues perdería también su razón de ser. El sumo sacerdote que descendía de la línea de Aarón quedaría reemplazado y sustituido definitivamente por el auténtico sumo sacerdote, Cristo, no según el orden de Aarón, tal como explica Hebreos, sino según el orden de Melquisedec, sin principio de días ni fin de días. Y el sacerdocio levítico pues quedaría sustituido también ya no por una tribu concreta de Israel, sino por cualquier creyente. El sacerdocio universal de todos los creyentes. Esto es una de las cosas fundamentales que nos enseña también Hebreos. Que, por ejemplo, la Iglesia Católica sigue, en teoría puede que no tanto, pero en la práctica sigue manteniendo ese formato, el sacerdote, a diferencia del pueblo llano, de los seglares, de los que no, pues, y las propias iglesias tienen todavía esa estructura que tenía el templo en la antigüedad. No han entendido que eso ha cambiado y siguen ofreciendo sacrificios reales, la misa, y no han entendido que eso ha cambiado. Ahora ya no hay una casta sacerdotal, toda la iglesia es llamada, somos hechos sacerdotes. Lo dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sois real sacerdocio. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Así que por un lado el camino abierto a la presencia de Dios, por otro lado la sustitución del sacerdocio, del sumo sacerdote, de los sacerdotes levitas, del propio templo, en este mundo queda fuera. Cristo es el sumo sacerdote, la iglesia, el conjunto absolutamente de todos los creyentes, somos sacerdotes ahora de este Dios. No obstante, Dios actuó con infinita sabiduría al hacer que ese cambio, ese proceso de transición no se hiciera de forma brusca, de una manera abrupta, sino que fue algo paulatino, dirigido sabiamente por el Señor. Los primeros creyentes todavía se reunían en el templo y oraban allí, pero poco a poco se fueron distanciando. En la medida en que surgía la persecución contra el cristianismo, pues todo aquello cambió necesariamente. Y finalmente aquel pacto que era antiguo quedó definitivamente abolido. En el año 70 de nuestra era, las tropas romanas llegaron a Jerusalén, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y se llevaron todo lo que allí había fuera. Era el fin de una era. Pero Dios no lo hizo inmediatamente, sino que fue algo progresivo. Los mismos sacrificios del templo, pues también tendrían que acabar. ¿Por qué razón? Bueno, porque aquellos sacrificios se presentaban para conseguir el acceso a Dios, pero ahora el velo había sido rasgado. ¿Por qué? Porque con un solo sacrificio, dice Hebreos, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos, con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. No hay lugar, como dicen en el catolicismo, la misa, que es la reiteración
del sacrificio de Cristo de manera incruenta. No, no, el sacrificio de Cristo fue realizado una sola vez y para siempre. Y con esa sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No me canso de repetirlo. Cesan todos los sacrificios, porque ya no son necesarios, desde el momento en que el sacrificio de Cristo fue perfecto y no necesitaba, por lo tanto, ser repetido, ni tenía que haber otros que le complementara. El autor a los Hebreos dice en el capítulo 10, versículos 19 y 20, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Fíjense en estas últimas frases. Podemos entrar hasta el lugar santísimo con confianza. Dice, a través del camino nuevo y vivo, y aquí es donde quiero llamar su atención, que Él nos abrió a través del velo, que es de lo que estamos hablando, el velo rasgado. A través del velo, esto es, de su carne. Aquí lo que viene a decir es que ese velo simbolizaba su propia carne. Cuando Él murió en la cruz, el velo se rasgó inmediatamente y eso nos abría el camino. Su propia carne, que aquí el término carne en el Nuevo Testamento puede tener distintas acepciones, pero aquí evidentemente tiene que ver con su naturaleza humana perfecta, su carne, su naturaleza humana perfecta. Pero ¿en qué sentido la naturaleza humana de Cristo funcionaba como ese velo que separaba, que dividía el lugar santo del Santísimo? ¿En qué sentido? ¿Por qué podemos decir que era un símbolo? Bueno, son cosas complejas, ¿no? ¿No es cierto? Y seguramente para mí es difícil de explicarlo y supongo que también para ustedes entenderme. Pero pensemos por un momento. Aquel velo hacía separación. Separación entre los que estaban fuera, los hombres, y Dios, que habitaba allá adentro, en el lugar santísimo. De alguna manera también, pues ese velo que no dejaba ver lo que había dentro, anticipaba la belleza de lo que se encontraba en su interior, porque aquel velo estaba hecho de colores muy vivos, aquellos querubines, ya transmitía la idea de que adentro había algo realmente bello. Entonces, el velo funcionaba haciendo separación, pero al mismo tiempo ocultando al Dios que estaba dentro, pero al mismo tiempo ese velo anunciaba la belleza de ese Dios que estaba dentro. Y no es así como funcionaba la persona de Cristo, como hombre perfecto. ¿No es cierto que en su propia humanidad, en su propia naturaleza humana perfecta, servía en cierto sentido para velar, para ocultar su naturaleza divina? Pues sí, el Señor Jesucristo, como dice Juan en el capítulo 1, dice que que habitó entre nosotros. Bueno, tabernaculizó, que es una palabra que no existe. Puso su tabernáculo, se hizo hombre, en el sentido de que la encarnación funcionaba como esa tienda que ocultaba la presencia de Dios de la gente. La naturaleza humana de Cristo ocultaba la presencia de Dios. Él es Dios, pero su naturaleza humana, de alguna manera, impedía verlo con claridad. Pero al mismo tiempo, su naturaleza humana, la belleza de su carácter, de su persona, anticipaba que lo que había allá adentro era algo realmente bello y hermoso. Pero esta naturaleza humana funcionaba haciendo una separación. ¿Por qué razón? Bueno, funcionaba haciendo la separación porque realmente Cristo, su naturaleza humana perfecta, es la clave por la que estamos separados de Dios. Él nunca cometió pecado. Cuando nosotros decimos que no somos malos, lo que estamos haciendo siempre, para justificar una afirmación así, es comparándonos con alguien más malo que nosotros. Y entonces siempre quedamos bien, claro, somos muy listos, ¿verdad? Yo no soy tan malo como esos pederastas, como esos violadores, como esos asesinos, como esos genocidas. Yo no soy tan malo como esos, claro. Nos comparamos con lo peor de este mundo, salimos bien parados. Pero no es esa la cuestión. La cuestión es que no nos tenemos que comparar, que el listón no está puesto ahí abajo, sino que el listón donde Dios lo ha colocado es allá arriba. ¿Dónde? En Cristo.
Cristo es el hombre perfecto. Este es el patrón, el grado de excelencia, vamos a decir, el comportamiento que Dios espera de nosotros es el de Cristo. Si quedamos por debajo ya somos malos. Y entonces la naturaleza de Cristo, su naturaleza perfecta, revelaba nuestras imperfecciones. Y eso es lo que nos alejaba de Dios. Pero ahora esa naturaleza perfecta es entregada en la cruz por nuestra naturaleza imperfecta, por nuestros pecados. Y de esa manera se abre el camino, como dice Hebreos, hasta el lugar santísimo a través de Cristo, de su naturaleza humana perfecta, entregada en la cruz a nuestro favor. Es un hecho complejo, pero el autor a los Hebreos lo explica de esta manera. Y hoy nos damos cuenta, ¿no? Aquel velo era un símbolo de su naturaleza humana perfecta, que por un lado ocultaba la presencia del Dios eterno que moraba dentro de él, como dice Colosenses, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esa naturaleza humana perfecta nos separaba del Dios perfecto. Pero él ahora ha sido entregado a nuestro favor. Y esto nos abre un camino, como dice el autor a los Hebreos, nuevo y vivo. Es nuevo y vivo, las dos cosas. Bueno, pues ahora seguimos, ya no nos volvemos del templo, nos volvemos al monte Gólgota, donde todo aquello acaba de ocurrir, donde el Señor Jesucristo acaba de entregar su vida después de dar aquel fuerte grito. Y ahora vemos al centurión, de nuevo, versículo 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de haber exclamado, después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Un personaje importante, el centurión. Él era el encargado de aquella cuadrilla de soldados, encargados de velar y de llevar a cabo la ejecución de nuestro Señor Jesucristo. Nos imaginamos que este hombre en un principio pues no tuvo ningún interés en Jesús, él simplemente estaba allí cumpliendo con su deber y esperaba pasar aquella tarde de la mejor forma posible, acabar, irse rapidito a su casa y estar libre. Todo el asunto de por qué estaba crucificado allí Jesús, pues a él seguramente no le importaba. Esas cuestiones religiosas que discutían, y quizás incluso hasta él mismo había participado en las burlas y en el sarcasmo, en toda aquella ceremonia que le habían hecho de entronización al Señor Jesucristo, burlándose de él, cuando Pilato, una vez ya lo había condenado, lo entregó en manos de los soldados. Pues quizás había participado también allí en todo eso. Pero todo lo que había ocurrido en la cruz había dejado impresionado a este hombre. Él había ejecutado seguramente a muchos, pero nunca había sido así. De repente, seguramente había surgido en él el interés por saber quién era realmente ese reo que estaba siendo ejecutado allí. Las tinieblas, a plena luz del día, en el mediodía, eso no era normal. La afluencia de tanta gente a ver aquel reo, eso tampoco era inusual. Y por otro lado, los insultos, el odio con el que le trataban. Y sin embargo, al mismo tiempo, el dominio, el control de nuestro Señor Jesucristo, no respondiendo mal por mal, sino callando. Escucharía también las conversaciones de los presos entre ellos con Jesús y la forma en la que el Señor les respondía, la misma forma en la que había muerto, dando esa voz fuerte, con esa dignidad. Y el centurión se daría cuenta de que más que siendo vencido por la muerte, como he dicho antes, él mismo estaba venciendo a la muerte, algo sobrecogedor para aquel hombre. Y llega el punto en que este soldado endurecido, embrutecido, los centuriones llegaban a ser centuriones después de muchas batallas y de muchas cosas, de haber ejecutado muchas órdenes difíciles, pues un hombre tan endurecido seguramente como este, la muerte del Señor no le dejó indiferente, le impresionó profundamente.
y ahora pues seguro que aquel hombre que habría visto ejecutar allí mismo en aquel monte a criminales, a homicidas, a revolucionarios, a gente de la peor calaña y también a inocentes. Estaba acostumbrado a ver cómo reaccionaba la gente, las personas en las peores condiciones, cuando se tienen que enfrentar cara a cara con la muerte. Y ahora está el Señor allí, le ve sufriendo, pero le ve con una dignidad que incluso en esos momentos le deja impresionado a un hombre como este. Y entonces confiesa algo que el evangelista recoge en su evangelio. ¿Qué dice? Lo dice de una forma genuina, inesperada, pero con toda la autenticidad. Está expresando abiertamente lo que le sale del corazón en esos instantes. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Lo que allí había visto este hombre concluye que era sobrenatural a todas luces. Que los judíos y Pilato habían cometido algo injusto al condenar a este hombre. Verdaderamente este hombre era justo, dice Lucas. A pesar de que él estuviera viendo cómo los líderes del judaísmo le odiaban tanto y estaban enfurecidos contra él, pues este hombre llega a darse cuenta de que quien estaba crucificado allí era el mismo Hijo de Dios. Tan impresionado había quedado con él. Seguramente no entendía el concepto de la divinidad de Cristo con todos los matices que nosotros la entendemos en el día de hoy. Pero aún así, pues llegó muy, muy lejos, muy lejos. Por último, el texto nos dice que también había allí, versículo 40, algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y de Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cristo había quedado solo, completamente solo. Sus discípulos le habían abandonado, el Padre le había desamparado, y allí a lo lejos estaban aquellas mujeres, observando impotentes lo que estaba ocurriendo. Eran mujeres que le habían acompañado desde Galilea, que le servían con sus bienes, que le servían con su trabajo, facilitaban su ministerio de una y de otra manera. Y bueno, pues quieren demostrarle una vez más su amor y devoción acompañándole, aunque sea en esa distancia, acompañándole allí, en esos momentos finales, sin decir nada, calladas, pero mostrando su amor por él. Una escena sin duda desgarradora. Estas mujeres que, pues supongo que les dejaban, que no llamarían mucho la atención de aquellos judíos que tanto odiaban a Jesús. Estaba también allí Juan con María, nos dice el evangelista, Juan mismo. Pues Juan debía de ser joven, bueno, pues no ofrecían, parece que no resultaban ser un peligro o alguien que les podría hacer la competencia. No les hacía sentirse inseguros la presencia de estas mujeres y de aquel jovencito allí. Qué triste, ¿verdad? Qué escena más desoladora. Una vez más habían ganado los de siempre, los poderosos. Nada en este mundo pareciera que iba a cambiar. Todo iba a seguir igual. Aquellas esperanzas de un cambio en este mundo de repente se habían desvanecido. Los dos de Maús, el camino de Maús, con los que se encontró el Señor una vez resucitado, dicen: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora nuestros principales sacerdotes y líderes lo han matado. Ahora estas mujeres es muy importante que estén aquí. ¿Por qué razón? Porque Marcos empieza ya a establecer el eslabón entre la muerte de Cristo y su resurrección. Estas mujeres tienen un papel fundamentalísimo aquí, fundamentalísimo. Porque ellas son testigos de su muerte, de cómo iba a ser sepultado y finalmente iban a ser los primeros testigos de su resurrección. Un reconocimiento, por otro lado, muy hermoso de parte de Dios a favor, para premiar la sensibilidad espiritual de estas mujeres.
Y con esto pues terminaríamos nuestro estudio en este pasaje. Sin embargo, quiero hacer algunas reflexiones más. Algunas reflexiones que en este momento creo que podemos entender mejor. Y tienen que ver con el rechazo a la cruz de Cristo. Como hemos visto, la crucifixión, la muerte por crucifixión, se veía como un auténtico horror en el mundo antiguo. Han visto cómo se ejecutaba a los reos, que era terrible. Para un romano era algo, despreciable. Bueno, de hecho, un ciudadano romano libre, nunca sería ejecutado de esta manera. La muerte por crucifixión estaba destinada a los esclavos, a los extranjeros, a cualquiera que no fuera digno de ser tenido por persona. Fíjense bien, ¿no? Esto era para un romano, el desprecio absoluto. Un ciudadano libre romano nunca moriría en una cruz, sería ejecutado de otra manera, pero no en una cruz. ¿Y para los judíos qué significaba la cruz? Bueno, pues para los judíos era el lugar de maldición, implicaba la maldición de Dios. Como decía Deuteronomio, maldito el que es colgado en un madero. Así que desde esta perspectiva, tanto del mundo romano como el mundo judío, la cruz era despreciable a todas luces. Así que cuando Pablo predicaba que el Mesías de Dios había muerto en una cruz, pues ya se imaginan, él mismo lo dice, las actitudes despectivas que esto despertaba una y otra vez en la gente. Dice 1 Corintios 1, 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Y qué pasa? Dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ellos se preguntaban, tanto gentiles como judíos, ¿cómo una persona en su sano juicio puede adorar a un hombre que había sido condenado como un criminal y sometido a la forma más humillante de ejecución? ¿Cómo puede haber personas que se inclinen ante él para adorarle, a alguien que ha muerto así? ¿Cómo puede ser el Mesías, razonaría un judío, alguien que había sido muerto de una forma donde quedaba perfectamente evidenciado, plasmado, que estaba bajo la maldición de Dios? ¿Cómo? ¿Por qué razón adorar a un Mesías así? Un Mesías ajusticiado, muerto de esa manera. Y en el mundo antiguo rechazaban, ellos conocían de cerca lo que era la cruz y rechazaban a Cristo crucificado. Y ese rechazo no ha cambiado, sigue siendo igual en nuestros días. Las personas rechazan la cruz y la rechazan por varias razones. La primera de las razones es porque la cruz revela de una forma tan clara, tan evidente, nuestros pecados. Fíjense, si Dios mismo no encontró ninguna otra manera de reconciliar al hombre pecador consigo mismo, de hacer justicia con el hombre pecador y salvarle, no encontró otra manera de hacerlo salvo entregando a su propio Hijo en una cruz, pues tenemos que admitir que evidentemente nuestros pecados son muy, muy graves, muy graves. Si no había otra solución para solucionar nuestro pecado, nada más que el mismo Hijo de Dios tuviera que morir en una cruz por nosotros, es entonces cuando nos damos cuenta de lo grave que es el pecado, de lo grave que es nuestra situación como hombres pecadores, de la gravedad de lo que hemos hecho. Ahora, ningún hombre quiere verse de esta manera, como un hombre así, de sucio, de indigno. Nosotros preferimos crear una imagen de nosotros mismos mucho más favorable. Pero mirar a la cruz, cuando pensamos en la cruz, un Mesías crucificado para salvarnos a nosotros, entonces nos damos cuenta de lo grave de nuestros pecados. La única actitud que cabe es la de humillarnos y la de confesar la gravedad de nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Y es en ese momento cuando nuestro orgullo, desde luego, se revela con fuerza contra esta idea, contra la cruz. Y este es el segundo punto por el que la gente rechaza la cruz, porque hiere nuestro orgullo.
Hiere nuestro orgullo porque la salvación que Cristo ha conseguido en la cruz para nosotros se ha de recibir como un regalo, gratuito. No podemos pagarla, no podemos hacer algo, nada para ganarla. Cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo dijo, consumado es. No hay nada que se pueda agregar, añadir a lo que Él hizo. La cruz nos trata, por lo tanto, como personas inválidos espiritualmente, incapaces de hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Tenemos que dejarnos ser salvados. Y esto hiere nuestro ego, nuestro yo, que se alza inmediatamente diciendo, ¿cómo que yo no puedo hacer nada? Y hoy hay mucha gente así, que su orgullo les impide aceptar la cruz, les hiere la cruz por esto, atenta contra su orgullo. Y sin duda no hay nada que excluya más personas de la gracia de Dios que el orgullo humano. Ese orgullo que les impide aceptar su bancarrota espiritual, que no tienen nada. El ser humano siempre va a preferir una religión, porque en cualquier religión siempre le van a dar la opción de que usted pueda aportar algo para salvarse. Y en el cristianismo, usted lo único que puede hacer es dejarse salvar, después de haber reconocido que no se puede salvar. Después de haber aceptado la gravedad de sus pecados, de arrepentirse de Dios, decirle a Dios, Señor, yo creo que lo que tu Hijo hizo por mí es suficiente para salvarme. Yo no puedo añadir nada más, me acojo a tu gracia como único medio suficiente para mi salvación. Pero ya digo, el orgullo nos impide llegar a decir esto. En tercer lugar, esta salvación de Cristo, la cruz, excluye cualquier otro medio de salvación. Tan grave era nuestro pecado que si el mismo Hijo de Dios tuvo que pagar por él en la cruz, ¿cómo vamos a decir que el hombre se puede salvar también creyendo en tal religión o creyendo en tal fundador de tal otra religión? Creer en Cristo excluye necesariamente cualquier otro medio de salvación. Y esto era lo que predicaban los apóstoles al principio de la era cristiana. Y ustedes se imaginan la reacción de las personas. Era una sociedad muy politeísta, donde había infinidad de dioses. Muchos no tendrían ningún inconveniente en aceptar a Jesús como parte de su panteón, de sus muchos dioses. Pero los evangelistas, los misioneros, los apóstoles cristianos dejaban bien claro esto. Aceptar a Jesús obliga necesariamente a rechazar cualquier otra opción, cualquier otro Dios. Y esta singularidad, este carácter único de la cruz, de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, a la gente no le gusta. No le gusta. Prefieren el pluralismo religioso, bien sea en la forma de sincretismo, de ecumenismo. Prefieren eso, pero no esta exclusividad del Evangelio, que a muchos en nuestros días les parece insultante. Bueno, tú di que para ti eso es la verdad y que de esa forma te puedes salvar, pero déjale al otro. Si él piensa que se va a salvar así, déjale. ¿Por qué no se va a salvar él así? Porque la cruz tiene valor. La cruz es lógica, la cruz satisface perfectamente las demandas de la justicia de Dios y no hay nada más que lo pueda hacer. Porque no hay nadie más como Cristo que haya hecho lo que Él ha hecho. Por eso los apóstoles eran categóricos en este asunto. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Así que muchos consideran este hecho insoportable. Ahora tenemos esta tentación, ¿verdad?, de apartarnos de la cruz, de predicar otro evangelio que no coloque la cruz en el punto central de nuestro mensaje, porque la cruz molesta. Pero si hacemos tal cosa, sin duda estaremos ofendiendo a Dios, porque la cruz es el acto más grande, donde se evidencia de forma más clara, más nítida posible, tanto el amor, la justicia, la santidad, el poder. Todos y cada uno de los atributos de Dios, lo mire por donde lo mire, estarán allí, en la cruz. Avergonzarnos de la cruz sería un pecado terrible, terrible. Pablo
por supuesto, fue atacado tantas veces, notaba en sí mismo esta tensión. Cuanto más prediquemos el Evangelio, más vamos a sentir esa misma tensión. Pablo era un hombre que lo predicaba mucho y recibía infinidad de ataques, pero él se reafirmaba una y mil veces en la misma cuestión. En Gálatas capítulo 6 y versículo 14 dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros Cristo es bendito. Sí, dirá alguno, pero estaba siendo maldecido en la cruz por Dios, sí, pero no porque fuera maldito, sino porque estaba llevando nuestra maldición. Nosotros somos los que estábamos malditos. Él cargó nuestra maldición para llevarnos a Dios. Así que ahora nosotros miramos a esa cruz con tanto agradecimiento, con tanta adoración a Dios, lo que Dios ha estado dispuesto a hacer por nosotros. Es en la cruz donde Dios ha ganado nuestro amor. Y si Cristo no gana nuestro amor en la cruz, nada que pueda hacer ganará nuestro amor. La cruz es la que nos doblega, la que nos coloca de rodillas delante de Dios y decirle, Señor, ¿cómo has podido hacer todo esto por mí? Cuando miramos la cruz, ese versículo, de tal manera amó Dios al mundo, empieza a cobrar un sentido diferente, de tal manera. Es que ha sido de tal manera que Dios nos ha amado. Usted no va a encontrar nadie en este mundo, ni en ningún otro mundo, que le ame de esta manera. Dios ha ganado nuestro corazón de esta forma, y espero que también haya ganado el suyo, porque si la cruz no gana su corazón, Dios no puede hacer absolutamente nada por usted. Espero que no sea así, que usted se rinda a este gran amor y devuelva, responda a Dios con el amor, que es la única respuesta válida a este lenguaje del amor de Dios. Pues gracias por acompañarnos en este tiempo en el que hemos podido juntos ir adentrándonos un poquito, solamente rozando desde un lado las cosas, pero en lo que hemos podido ver, aunque sea de lejos, quedamos sobrecogidos por la grandeza, la belleza del amor de Dios. Pues, como digo, gracias por acompañarnos en este tiempo y deseo las más ricas bendiciones del Señor para usted. Gracias.